celebramos a San Raimundo de Peñafort, un sacerdote dominico, de la orden de predicadores, un fraile mendicante, pero que Dios lo llamó a una grande misión. Fue confesor de los que eran los condes de Barcelona, de Cataluña, el equivalente a un rey. Fue llamado por el Papa para compilar todos los documentos pontificios y sinodales, como se dice ahora, ¿verdad?, de los concilios episcopales, en vistas a una codificación del derecho canónico. Ya antes existía una compilación maravillosa, la Concordia de los Cánones Discordantes, que se hizo por un gran hombre en la Edad Media y que constituye el Corpus Juris Canonici, a imitación del Corpus Juris Civilis. El emperador Justiniano, emperador romano de Constantinopla, mandó que se hiciera una compilación con grandes juristas que buscaron todo lo que se refería a el derecho. Y ahí está la grandeza de Roma, desde los inicios. Fue un pueblo que buscó, en lo que cabe, dentro del paganismo, la justicia. Mejor que los egipcios, mejor que los griegos, mejor que los babilonios, que los asirios, mejor que cualquier otro pueblo de la antigüedad. Y se compilaron. Se le puso un nombre, digesto, como digerir. Todas las frases de los antiguos jurisperitos, jurisconsultos, juristas de la antigüedad romana, pero ya por materias, en 50 libros. De ahí provienen las máximas del derecho, que todavía se citan en latín. La Suprema Corte de Justicia de México, son volúmenes y volúmenes, ahora todo está en el internet, pero gracias a Dios tengo aquí muchísimos volúmenes, no completa la colección, pero casi completa, de la jurisprudencia mexicana. Y no pasan 10 páginas que no te encuentres con una frase en latín, tomada, óigalo bien, o del Corpus Juris Civilis de Justiniano, o del Corpus Juris Canonici de Graciano, es el nombre del que la compuso. El Corpus de Justiniano se compone del digesto, o también pandectas. Pan significa todo, y dejomai en griego, recibir todo. Ahí se recibió todo, pero se digirió. Y luego de las instituciones de Justiniano, que completan las famosas instituciones de Gallo, que se descubrieron hace 150 años. Era el manual de estudio para hacerse abogado, licenciado en la Academia Imperial Romana de Derecho, que estaba en Beirut, la capital del Líbano. Ya les digo, dependía de Antioquía de Siria, que era la sucursal del Imperio Romano de Roma antes de antes de Constantino. Constantino la pasó a Constantinopla, pero antes era Antioquía, donde fue obispo San Pedro. Bueno, el Corpus Juris Canonici tiene la concordia de los cánones
discordantes, que se llama el decreto por antonomasia, el decreto de Graciano se llama. Graciano fue un monje benedictino que compiló eso. Luego vienen otros libros y por último lo que hizo San Raimundo de Peñafort, buscar todo lo nuevo que había. ¿Qué es el derecho canónico? Es la pastoral de la Iglesia, el cuidado maternal de la Santa Madre Iglesia por la salvación de las almas. Ahorita, sobre todo después del Concilio Ecuménico Vaticano II, entre los seminaristas, entre los sacerdotes y obispos, nadie quiere saber nada del derecho canónico. Todo lo ven como algo legalista, como algo inflexible, duro. Lo ven de un modo negativo, 100%. Pero están totalmente equivocados. El derecho eclesiástico, el derecho canónico, es para el bien de las almas, para la salvación de las almas. Y nació precisamente con lo que ahorita el Papa Francisco está pidiendo a todo el mundo, la sinodalidad. Nació de los sínodos. ¿Qué es un sínodo? Bueno, para saberlo hay que ver qué cosa es un método. Método viene de metá en griego y hodos, camino. Metá se puede traducir como ir según el camino. Un método es un camino. Síguelo para hacer una cosa. Yo les digo a mis religiosas que todas las cosas que hagan las tienen que hacer con varias cualidades. Por amor a Dios, con la sonrisa en los labios, con rapidez, con orden, con limpieza y luego con método. Es importantísimo el método, es el camino. ¿Qué cosa es un sínodo? Tan de moda que está esa palabrita, todos lo usan, ¿verdad? Los señores obispos ahorita está de moda decir, antes se decía en Cristo nuestro Señor, les mando la bendición a todos, ahora dicen en la sinodalidad. Oh, qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, ¿qué es sínodo? Syn es con, en compañía, hodos, el camino. Los obispos están puestos por la Iglesia, no en conferencias episcopales. Lo dijo mucho el cardenal Joseph Ratzinger antes de ser papa. La conferencia episcopal no es de derecho divino, no. Jesucristo no fundó conferencias episcopales. Segundo, la conferencia episcopal no es de derecho apostólico. Los apóstoles no fundaron conferencias episcopales. ¿Qué es lo que fundaron los apóstoles? Las provincias eclesiásticas. A ejemplo del Imperio Romano, ya les he hablado que Cristo quiso, fue su voluntad, que naciera Él en el Imperio Romano, en la paz romana, en la plenitud de los tiempos. Y la Iglesia tomó las estructuras del Imperio Romano. Por ejemplo, la palabra diócesis es una palabra romana, es una división territorial del Imperio Romano. Arquidiócesis también, el conjunto de varias diócesis. Y los apóstoles se acomodaron a esa división, no solo a la terminología, a la división. La Iglesia está dividida en arquidiócesis, que se llaman provincias, también una palabra romana,
que es vinco, vincis, vincere, vixi, victu. Vencer. Provincia es una región que ha sido vencida por el ejército romano y está ahora controlada por el ejército. Y así provincia eclesiástica es una demarcación territorial que está, en sentido bueno, sujeta, amarrada, junta, y los concilios provinciales fueron una necesidad pastoral, pero lo más seguro también a imitación de los apóstoles. Los apóstoles hacen un concilio, un sínodo en Jerusalén el año 52 y asiste San Pablo y Bernabé. Se reúnen los apóstoles. Algunos lo ponen como el primer concilio ecuménico, pero en la tradición de la Iglesia no. Los concilios ecuménicos son únicamente 21. Ya les dije ese artificio que los seminaristas antiguos teníamos para aprendernos el nombre de todos los concilios y leerlos, al menos los decretos, las conclusiones. Nicoeca, Coconica, la, Flo, la, tri, fa. Ahí están los nombres de todos, de las ciudades donde se hicieron los concilios ecuménicos. Pero no viene Génico, no. Jerusalén no se considera un concilio ecuménico. Se le pudiera dar ese nombre, pero sí, es un sínodo. Siempre los obispos se reunieron en sínodos y sacaban conclusiones pastorales por escrito para el bien de las almas. Y en la Iglesia siempre existió la práctica de los notarios, también tomada no solo de los romanos, sino de los antiguos, de todas las civilizaciones. Los decretos de la autoridad se ponían por escrito. Y entonces la compilación de todos esos sínodos forma un cuerpo gigantesco. Lo que se conserva son hasta cerca de 100 volúmenes, grandes, en la Iglesia latina, en la Iglesia oriental. Y de ahí Graciano sacó lo más importante y después el santo de hoy, San Raimundo de Peñafort, sacó después de la Edad Media, ¿verdad?, ya casi para entrar a la Edad Moderna, lo más importante de todos los sínodos de la Iglesia. Por eso, en cierto sentido, qué bueno que el Papa Francisco dice que la Iglesia es sinodal, no en el sentido de los protestantes. Las iglesias protestantes son sinodales, porque hacen asambleas, no de obispos, porque no tienen obispos, asambleas en las que van cambiando todo. Si ustedes siguen la historia de los luteranos, de los calvinistas, de los anglicanos, es historia de variaciones constantes, cambian hasta la esencia. El hecho de que haya hoy mujeres obispas, lesbianas, obispos homosexuales viviendo con su compañero en esas
herejías, es una señal de que han cambiado todo. No en ese sentido, el Papa no quiere eso, sino en el sentido de San Raimundo de Peñafort, en el sentido de el monje Graciano. Lo que siempre la Iglesia ha creído, lo que siempre la Iglesia ha vivido en la moral cristiana. Y llegó finalmente un Papa santo, San Pío X, que había pasado por vicario, gobernador de una parroquia, párroco, decano, monseñor, canónigo, obispo auxiliar, obispo de una diócesis pequeña, arzobispo, patriarca, cardenal y papa, que sabía perfectamente porque lo había vivido. No era un papa que siempre estuvo en escritorio, lo cual tiene sus ventajas, nadie lo niega, sino que él había estado en la vida pastoral y vio la necesidad de que en lugar de tener 150 volúmenes enormes para buscar las leyes de la Iglesia, lo tuviéramos todo en un librito chiquito que cabe en el bolsillo, que se llama el Código de Derecho Canónico. Él codificó las leyes de la Iglesia, obligatoria, y hizo un bien enorme. Ese es el Código de Derecho Canónico. En 1908, ese fue en 1900, lo publicó el siguiente Papa después de la muerte de San Pío X. En 1917, Benedicto XV lo publicó, pero es la obra de San Pío X, que se rodeó de los mejores juristas de aquel tiempo. Y el Papa Juan Pablo II, siguiendo pues los avisos pastorales del Concilio Vaticano II de que se reformara el Código de Derecho Canónico de 1917 y se adaptara a las circunstancias actuales, hizo un código en 1983, que es el que nos rige en la Iglesia, pero que inmediatamente después ha sido cambiado y cambiado y cambiado. El Papa Francisco ha hecho ya unos cambios fuertísimos en cuanto al proceso matrimonial, en cuanto a las religiosas, etcétera, etcétera. Lo cual indica que pues no salió muy bien ese código. El código de 1917 nunca sufrió ningún cambio hasta 1983. Del 17 al 27, al 37, al 47, al 57, al 67, al 77, al 83. Duró muchísimo. De 1983, por decir que así, al 2013. Es muy corto y ya ha habido cambios sustanciales. Y se siente la incomodidad. ¿La respuesta cuál es? Este nuevo Código de Derecho Canónico necesita modificaciones, lo cual es una imperfección. En latín se dice bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Una cosa buena es porque todo está bien y se puede aplicar. Una cosa mala, con que tenga un defecto, ya es mala. Entonces, este empuje que está dando el Papa Francisco con la terminología de sinodalidad nos debe hacer amar las leyes de la Iglesia, sobre todo las antiguas, en la interpretación del derecho, en las lagunas donde el derecho no dice nada, y el último código de derecho canónico es muy chiquito en comparación con el de 1917.
Hay muchas áreas donde no dice nada, pero la hermenéutica jurídica, la interpretación, nos obliga a ver el derecho antiguo, cómo se hacía antes. Por ejemplo, el nuevo código dice, los sacerdotes, las religiosas, tienen que confesarse frecuentemente. Eso es algo indeterminado, indefinido, en cierto modo, pues, equívoco y ambiguo. Para aclarar eso, para definir eso, para determinar qué significa frecuentemente, estamos obligados a recurrir al Código de 1917, que hablaba de confesarse cada semana. Salten al menos cada semana. Es un ejemplo pequeño. Las leyes deben ser precisas, porque obligan. Y entonces, mis hermanos, yo invito a todos los sacerdotes, obispos, a las religiosas, a que junto con el Código de 1983 tengan el Código de 1917, para que donde esté algo oscuro, indefinido, indeterminado en el Código de 1983, acudan, vayan al Código antiguo para disipar las dudas. El Código Antiguo, hay una edición muy buena del cardenal Gasparri, que indica las fuentes, de dónde se sacaron esos cánones, no se inventaron así. Y la edición oficial de la Santa Sede del Código de Derecho Canónico de 1983 trae también la indicación de las fuentes. Tal vez lo que digo sea muy complicado y en vez de predicación de misa, esto es ya una clase de derecho canónico. Pero se necesita, mis hermanos, por el caos que estamos viviendo en la Iglesia. Pidamos la intercesión de esos grandes santos y grandes doctores de la Iglesia, como San Raimundo de Peñafort, que nos den el espíritu bueno, que apreciemos las leyes de la Iglesia y que no nos salgamos con algo emocional, algo que es en el fondo animal, pasional, emocional. Usted, padre, es antiguo. Usted, padre, es juridicista, legalista. No es eso, mis hermanos. La Iglesia, los viejos, queremos el bien de las almas, la salvación de las almas. Y muy bien escogido fue el último canon que puso Juan Pablo II en el Código de 1983. Viene de los romanos también, Suprema lex esto salus anima. La suprema ley que sea siempre la salvación de las almas. Los romanos se referían a salvar la vida. La Iglesia se refiere a la vida eterna. Toda ley de la Iglesia tiene como finalidad que lleguemos a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.